2015 aquí en Australia, con esta serie de acontecimientos destacables. No voy a hacer un resumen de noticias en absoluto. Cada país tiene lo suyo. Hay cosas que son trascendentes o importantes aquí en Australia y no lo son absolutamente en ninguna otra parte del mundo. Podemos mencionar como importante el Acuerdo de París, en donde Australia se ha comprometido también a reducir la emisión de gases para que no se recaliente la atmósfera en más de 2 grados. Se han comprometido a hacer todo lo posible para lograr este objetivo y bajarlo a 1.5 en el 2020. Esa es una cosa importante. También a consecuencia de ello, el nuevo primer ministro, Malcolm Turnbull, decidió volver atrás en una determinación que había tomado el ministro anterior, que era Tony Abbott, y había retirado el apoyo a la industria de elementos para energía eólica. El nuevo primer ministro devolvió ese apoyo dinerario a que la industria continúe y se desarrolle y mejore a través del tiempo para que esta energía de viento sea una de las importantes también que supla energía eléctrica a la población en vez de usar carbón o petróleo, que es lo que contamina la atmósfera. También recordamos este año, casi sobre Navidad, la toma del café de Martin Place, donde hubo un montón de rehenes tomados por Manarón Moniz, este terrorista, que como consecuencia de este acto perdieron la vida 2 personas, una abogada, Katrina Dawson, y el manager, el gerente de Lindley Café y Chocolatería allí en Martin Place, quien era Tory Johnson. El acto se llevó a cabo en el mismo lugar, asistieron cientos de personas, asistió también el comisionado de policía y el premier, por supuesto, para recordar ese lamentable hecho junto a los familiares de las víctimas del atentado. Ya casi culminando el año, un mini tornado azotó gran parte de Sydney, causando realmente un montón de destrozos. Hasta volaron botes y embarcaciones y volcaron camiones a raíz de la fuerza de los vientos que alcanzaba este tornado en uno de los suburbios de Sydney. Ese fue otro hecho destacable. Otro hecho destacable que tenemos que tener en cuenta es que en estos días acaban de dominarse los fuegos en el estado de Victoria, de donde se perdieron ya más de 110 viviendas. Pero gracias a Dios debemos decir que no hubo ningún tipo de víctima fatal en este hecho. Digamos, realmente que estamos acostumbrados a tenerlos. Se está preparado para este tipo de acontecimientos, pero siempre trae nuevas características. Los incendios están un poco dominados en el estado de Victoria, hay también incendios en el territorio del norte, hay incendios en Tasmania y en otra serie de estados, pero están más o menos bajo control. De esta manera estamos terminando el año 2015. En materia económica hay bastante optimismo. La asunción del nuevo primer ministro ha traído otra serie de entusiasmo a toda la actividad industrial y comercial. Las cosas han cambiado, las relaciones con los países vecinos han entrado a mejorar un poco, y todo esto hace que se pueda ver con mejor optimismo el 2016. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en el 2015. Nos encontramos en el 2016 a través de este mismo medio. Gracias y feliz año nuevo.